Hola, buen día. En esta ocasión les voy a mostrar el funcionamiento de la calculadora para nómina. Como podemos ver, cuenta con 6 botones, los cuales nos dará acceso a su contenido. En el primer botón podemos realizar el cálculo de ISR para un trabajador de manera diaria, semanal, quincenal o mensual, según sea el caso. Solo tenemos que poner el sueldo, ajustar el periodo y listo. También podemos calcular sus cuotas del IMSS. Solo tenemos que llenar los días laborados. En caso que el trabajador tenga alguna incapacidad o ausencia, también la tenemos que considerar, ya que nos ayudará para el cálculo de sus respectivos seguros del IMSS. Así también como actualizar la UMA y prima de riesgo. Una vez actualizados los datos, ponemos el salario base de cotización o salario diario integrado. Y listo. Tendremos cuánto se le tendría que pagar al trabajador en ese periodo. En caso que necesitemos sacar el factor de integración para el salario base de cotización o la prima de riesgo, solo tenemos que dar clic en el botón de prima de riesgo y nos llevará a una hoja donde podremos realizar su cálculo. Para calcular la prima de riesgo, solo tenemos que llenar los datos que nos pide, o también podemos ver qué clase de prima de riesgo nos corresponde. Regresamos a la calculadora de nómina y pasamos a revisar el cálculo del salario base de cotización o salario diario integrado. En esta hoja podemos ver un breve resumen de lo que integra el salario base de cotización. Para su cálculo, solo tenemos que poner la fecha de ingreso del trabajador, su salario nominal diario y los días del año, ya que recordemos que en un año puede tener 365 o 366 días, y te realiza el cálculo de su correspondiente factor de integración. Este cálculo solo es para un salario fijo, el cual corresponde a las prestaciones mínimas de ley. Podemos ver la tabla donde te especifica los correspondientes factores de acuerdo a sus años laborales. En caso que el trabajador reciba prestaciones superiores a la ley, como 30 días de aguinaldo o un porcentaje mayor a la prima vacacional, solo tenemos que ir a la tabla y modificar las cantidades, de acuerdo a las prestaciones que tenga el trabajador. También, en caso que el trabajador tenga un salario variable o mixto, como especifica en el artículo 30 de la Ley del Seguro Social, podemos ir al botón de conceptos, salario base de cotización, y ahí nos da una guía del cálculo del salario base de cotización variable y todos los conceptos que lo integra, como el ahorro, despensa, horas extras, alimentación y habitación, propinas, entre otros. Seleccionamos en regresar a la calculadora de nómina y también podemos ver los cálculos que realizamos con más detalle. Para eso tenemos que seleccionar si queremos ver el resumen del cálculo para las cuotas obrero patronales mensuales. Dando clic en este botón, podemos ver los cálculos que se realizaron de los seguros correspondientes a ese mes. En esta hoja tenemos el acceso a la prima de riesgo y a las cuotas bimestrales. También podemos revisar a detalle el cálculo de ISR al seleccionar el botón de ISR. Tendremos el pago de recibo de nómina para un trabajador con tan solo llenar algunos datos. Pero en caso que tengamos que llevar la nómina para 10 trabajadores o 100 trabajadores, necesitamos tener un control del registro del cálculo por cada semana o quincena por cada trabajador.
Para ese caso podemos tener esos registros en nuestra calculadora. Solo tenemos que ir al botón de calendario o de ingresos y ahí podemos observar los 12 meses del año, además de un botón llamado tarifas, que más tarde hablaremos con más detalle de ese botón y su contenido, pero por ahora entramos en el mes de enero y podemos ver el cálculo de la nómina de manera diaria, semanal, quincenal o mensual, de forma masiva. Para eso, solo tenemos que actualizar el valor de la UMA, especificar si la nómina va a ser semanal, quincenal o el periodo que queramos. Después, solo tenemos que indicar el salario diario bruto, fecha de ingreso, los días trabajados y en caso que trabaje todos los domingos del año, le ponemos sí. Esto se da por lo general en los restaurantes o negocios donde sus principales ventas son los fines de semana y el trabajador tiene su día de descanso entre semana. A estos trabajadores se les tiene que agregar la prima dominical al salario base de cotización, solo cuando en todo el año su día de descanso es entre semana o diferente al domingo. En caso que sí descanse los domingos y labore de lunes a viernes o lunes a sábado, tenemos que poner que no, y así no va a integrar la prima dominical. También, en el caso que los trabajadores tengan prestaciones sociales superiores a la ley, se puede modificar de acuerdo a sus necesidades. Solo tenemos que editar la celda que queramos actualizar y listo, tendremos el cálculo de ISR para sueldos y salarios. Para el caso que necesitemos el cálculo de las cuotas obrero-patronales mensuales y bimestrales que le correspondería pagar por ese periodo, solo tenemos que actualizar la prima de riesgo. Para eso tenemos que entrar a la hoja del cálculo del IMSS. Ahí no solo podemos editar la prima de riesgo, también podemos poner si el trabajador tuvo alguna ausencia o incapacidad. Es muy importante saber esa información, ya que nos ayudará al correcto cálculo en su seguro de enfermedades, retiro, etc. También podemos ver los cálculos que se obtuvieron de forma bimestral. Como podemos ver, la calculadora es muy intuitiva y nos da fácil acceso a su contenido. En la hoja del cálculo de nómina tenemos al lado de la tabla de nómina otra segunda tabla. Esto es en caso de que la nómina sea quincenal, podemos poner en esta tabla o en esta segunda tabla los datos de la segunda quincena para mayor control. Y arriba tenemos un botón que nos da acceso rápido a la primera quincena y así ser más eficiente en el trabajo. Esto lo tenemos que hacer cada mes para el debido control y cálculo de la nómina. Regresamos a la hoja de calendario y en el botón de tarifas nos dará acceso a las tarifas para el cálculo de ISR de la nómina, de acuerdo a su correspondiente periodo. En esta hoja, si queremos, la podemos editar para hacer el cálculo de nómina de ejercicios pasados o futuros. Ayuda mucho para la auditoría, ya que solo tenemos que copiar las cantidades y nos dará el cálculo de cualquier ejercicio fiscal. Esto le permitirá tenerla siempre actualizada y no estar pagando por cada actualización. Regresamos al menú y también podemos ver la nómina de forma anual y tener un control de cuánto se le pagó en salarios a los trabajadores con sus correspondientes deducciones en todo el año. También podemos tener el cálculo anual de un trabajador que no solo perciba sueldos, sino también honorarios. Solo tenemos que llenar los datos que se nos pide y listo. Como podemos ver en la calculadora, podemos llevar un fácil cálculo y control de la nómina, sin importar cuántos trabajadores tenga la empresa. Además de poder tener el registro, control y cálculo de la nómina. La calculadora también te permite importar los XML que generaste en el SAT versión 4.0, 3.3, 3.2, además de complemento de pago y recibo de nómina.
Todo esto en un solo archivo de Excel. Además del cálculo de nómina y poder importar tus XML a Excel, puedes tener el cálculo de una indemnización laboral o también de una rescisión de contrato laboral o finiquito. Además del finiquito e indemnización, podrás realizar el cálculo de la participación de los trabajadores en las utilidades, PTU. Este cálculo se hace a través del reglamento de la Ley de ISR, artículo 174. Para el cálculo de una indemnización laboral, lo único que tenemos que hacer sería llenar los datos que se nos pide. Para el cálculo del salario diario integrado, podemos entrar a la hoja donde dice detalle del cálculo, el cual nos mostrará el procedimiento el cual se hizo el cálculo. Además, si entramos a donde dice salario diario integrado, podemos calcular el salario diario correspondiente para la indemnización laboral. Más adelante en el canal subiré un video que muestre el debido funcionamiento del cálculo de la PTU, finiquito e indemnización laboral. En el caso que alguien se interese en comprar la calculadora de nómina, tendrá los videotutoriales en YouTube que le muestra el funcionamiento de la calculadora y todo su contenido. También tenemos el paquete que incluye la calculadora para régimen simplificado de confianza, Recico, plataformas tecnológicas, persona física, actividad empresarial y profesional y régimen de incorporación fiscal, RIF. Todo el paquete está en un precio de 220 y todas las calculadoras incluyen importador de XML. Para que te ahorres en comprar programas de descarga masiva, la calculadora lo puede hacer manualmente. Para más información, por WhatsApp